Bienvenido mi gente de YouTuber. Y bueno mi gente, tenemos un videazo especial, ya que conocimos unos amigos venezolanos y ellos van a traer para nosotros su experiencia de cómo ha sido su inmigración. Y estos venezolanos son unos venezolanos especiales para nosotros, ya que tienen más experiencia que nosotros y tienen más historias que contar. Así que quédate con nosotros hasta el final porque el video va a estar candela. Hola nuestros amigos de YouTube, aquí nos encontramos con la familia Machado, familia venezolana, amistades de nosotros, y ellos nos traen aquí su experiencia como emigrantes aquí en Brasil. Y bueno, les voy a presentar aquí nuestra amiga. Feliz. ¿Cuántos años tiene? Hermoso 58. Feliz 58 años, porque 59, porque no todo el mundo llega a esa edad con esa fuerza, con esos ánimos de echar para adelante, de verdad que sí. Y aquí tengo su esposo, hermoso esposo. ¿Cómo es su nombre? Esnaldo. Esnaldo. ¿Cuántos años tiene? 63. Ah, no, está joven, hermano. 63 y con ganas de vivir y con fuerza. ¿Y de dónde son ustedes? Somos de Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, y tenemos aquí en Brasil un año y ya para un año y 10 meses. Ah, tiene un año. Sí, ya hace una experiencia demasiado hermosa porque en nuestra vida no teníamos el concepto de lo que era una migración. ¿Y sabían el idioma? No sabíamos el idioma más, estuvimos practicando porque ya en un tiempo nos habíamos estaba en nuestra mente pues también con la situación de Venezuela como se tornaba, de poder ir aprendiendo. Metimos un aplicativo, comenzamos a aprender. ¿Y ustedes se vinieron y sabían de Brasil? ¿Sabían cómo, si había trabajo, no había, ya que ustedes son unas personas más maduras? No tenían ese miedo, pues, esa cosa de, ¿será que conseguiré trabajo? Mira, cuando se nos presentan situaciones difíciles en nuestras vidas, muchas veces no estamos como conscientes de lo que vamos a hacer. Solo que vives la situación y tienes que tomarla en ese momento. De Brasil sí lo conocíamos, porque mi hijo ha sido amante de Brasil durante toda su vida, desde que era muy pequeño, y conocemos, pero no sabíamos a gran escala en sí cómo era Brasil. Pudimos habernos ido para otra parte. Escogimos Brasil porque, aparte que estaba más cerca de poder nosotros atravesar la frontera, y teníamos familiares aquí. Y teníamos también. Ya familiares aquí que podíamos Nos venir. invitaron también. Exacto. ¿En qué ciudad es que ustedes llegaron aquí? Nosotros llegamos a Minas Gerais, Nuevo Horizonte. ¿Cuánto tiempo duraron ahí? En un pueblito llamado Ribera das Neves. Ribera das Neves, ahí tuvimos 1 año y 7 meses. Después se vinieron al sur de Brasil. En Brasil, Y cuéntenos cómo ha sido esa experiencia aquí en el sur de Brasil. es maravilloso. Sí. Nosotros nos enamoramos de esta parte primero porque en donde antes estábamos no había esa posibilidad de conseguir trabajo para nuestra edad. Sin embargo, estuvimos pesquisando y esta parte del sur, de Santa Catarina en general, hay muchas oportunidades de empleo y más que hasta nosotros que somos de la tercera edad. ¿Y ustedes llegaron y cuánto tiempo duraron sin? En menos de 15 días, ya estamos teníamos trabajando trabajo. Ay, qué Una felicidad, una cosa- bendición, ¿verdad? Es una bendición, sí, y podemos ayudar a nuestra familia también. Porque ahora, ustedes viven, ustedes dos y un hijo. Sí. Y un hijo, entonces ellos son los que tienen echa para Y adelante. quiero recalcar algo de eso, que mi hijo es una persona que tiene una dificultad con su enfermedad y aquí es increíble cómo ha podido canalizar Recibido las encaminar atenciones las mejores médicas. atenciones médicas en menos de una semana. Ay, hermana, ha sido bendecida de verdad. De verdad que Ay, sí, eso ha me alegra sido- ha sido bastante. muy bien. Y que también nos da la oportunidad de que ya tenemos la tercera edad, que podemos todavía ser independientes, podemos tener nuestras cosas. Y a pesar que son de trabajar tercera edad, se sienten seguros aquí, No, se eso sienten... sí. demás. Aquí puedes tener tu teléfono en cualquier parte. Ay, tan bello. Tiene mucha seguridad. Y también otra cosa que yo le estaba hablando a mi esposo, que podíamos salir a las 9 de la noche, tú sientes la seguridad. Sí, eso es verdad, Increíble, que sientes la aquí es seguridad. muy seguro, muy tranquilo, Muy muy tranquilo. lindo. Tranquilo, mucha Yo me enamoré de paz. esa zona, de verdad. Hermana, y sabe que, disculpe, sabe que hay muchos venezolanos de su edad más o menos que ellos quieren venirse y ellos tienen esa pregunta, pues vermo, ¿será difícil? ¿Será que consigo trabajo? ¿Qué usted les recomienda a esas mujeres valientes de su edad que se quieren venir a Brasil antes de salir de Venezuela? ¿Qué les recomienda? ¿Qué les diría? Históricamente la mujer venezolana es mujer trabajadora, Guerrero. Dígale a esas es mujeres. una allá. guerrera. Muchas veces nos tachan de que tenemos ya 60 años y ya somos personas que ya estamos aposentados, estamos
Tenemos ay, se me olvidó la aposentadoría. Jubilado. Estamos jubilados y ya como que te tachan de que no puedes seguir trabajando, Ajá. pero no. Tienen la oportunidad de hacerlo. Lo que hay que tener la voluntad de hacerlo. Hay cosas, aquí hay trabajos que hasta van adaptados a tu manera a tu condición, a tu edad. Hay trabajos que te hacen. Y si Está sabe muy un fácil. oficio, hermana, a medida que van trabajando, van conociendo personas y pueden después dar ese servicio de algo que ellas sepan, de manualidad, de algo de cocina, a medida que ellos vayan trabajando, se den a conocer primero. Sí, es cierto. Y también otra cosa, mientras tú trabajas, puedes desarrollar más el portugués. Es increíble. Eso es verdad. Si te quedas en casa, no vas a poder aprender. Tienes que salir a trabajar para poder aprender, interactuar con los brasileños, porque eso te va a ayudar mucho. Exacto. Y otra cosa, no le tengan miedo al lenguaje, al idioma, porque el 50% de las palabras brasileñas son en español. Aquí se combina el español con el portugués. Solo la Es pronunciación. fácil. ¿Y Solo cuando usted tiene llegó que- se entendía, hermano? Sí, ya entendía porque Ay, como no, lo dijo mi felicito esposa- porque yo no entendía. como dijo mi esposa al principio, nosotros bajamos un aplicativo que se llama Ah, Duolingo y ustedes se empezamos prepararon. a- Bueno, eso sería una dica, un tip para ellos, ¿verdad? Y para ellos que se vienen, bajen un aplicativo y empiecen a escuchar música, a practicar el idioma, para que por lo menos puedan decir hola, mi nombre es tal, por lo menos lo más básico. Y hermano, mis amigos, ¿cómo fue la experiencia de emigrar de Venezuela a Brasil? Cuéntenos un poquito de esa migración, cuando ustedes salieron. ¿Qué año salieron ustedes? 2020. 2020, 21. 21. Y cuéntenos un poquito esa migración. ¿Cómo fue la migración de ustedes venir de Venezuela hacia Brasil? Porque hay muchas personas que tienen dudas de cómo será eso, con los documentos, cómo será pasar y qué pasa trocha o cómo es la broma. Bueno, voy a contar. Al principio para nosotros fue difícil, bueno, no un poco difícil porque primero estaba la frontera cerrada y estaba el tiempo de pandemia, cuando ya la pandemia estaba Estaba más fuerte. fuerte. Estaba más fuerte emigrar. Entonces, nosotros logramos pasar y sí tuvimos que esperar como unos 5 o 6 meses para solucionar lo del papeleo. Wow, pasaron Pero tiempo. porque todas las oficinas estaban cerradas, Policía Federal, todas esas oficinas estaban cerradas. Pero después fue fácil. Hermano, ¿y nos esos 5 atendieron. o 6 meses que hicieron ahí? ¿Dónde vivieron? Estamos viviendo alquilamos un apartamento y nuestros hijos que quedaron. ¿Le apoyaron a ustedes? Sí, uno que quedó en Venezuela, la otra que está también Afuera. emigró y el otro y ellos nos ayudaron a nosotros. Y con la documentación, ¿fue rápido? Sí, eso fue En la frontera. Bueno, No, No, en la frontera nosotros sacamos la documentación En la Policía en Minas Gerais cuando nosotros llegamos a Minas Gerais, fuimos a Ah. la Policía Federal y allí nos Muy bien. encaminaron y nos dijeron cómo teníamos que hacer y nos dieron ahí estamos hablando de qué año, el año 2000, disculpa. 2021. 2021. Recuerden que ya ahorita la frontera está abierta, ya las cosas son diferentes, ahí ya Sí, sería más cuestión fácil. de buscar esos venezolanos que recientemente ya han llegado para saber, porque ahorita ya está. Recuerden que ellos llegaron en el tiempo de la pandemia, que fue con la bastante, frontera la frontera cerrada. bastante difícil. Y ahorita Pero en bueno, Pacaraima están sacando documentación, te dan toda dan documentación todo. y puedes seguir viaje para donde tú Y quieras. otra cosa importante, no le tengan miedo a lo que es la Policía Federal, porque mucha gente que ya como que está echó a la Policía Federal, son personas que son demasiado gentiles y empáticas. Y ellos qué a bueno. los inmigrantes los tratan muy bien y les agilizan la situación. No se pueden quejar. Sí, en esa parte de verdad. Hay otra cosa que son Son las muy buena ONG, gente. los ONG, como las Caritas, como la gente jesuita, que también ha sido una ayuda. En la frontera, lo que es en Boavista, está todo ya armado para que el inmigrante no pase tanta necesidad. Y entonces ya es tiempo, ya es Hay tiempo. refugio, hay Yo siempre he carpa. dicho que las autoridades tienen que agarrarse así, de la mano. Y no espere a que las cosas se vayan poniendo tornando más difíciles para después ya que no puedas salir y no puedas hacer. Solo hay que tener voluntad de hacer. Ahora, ¿qué consejo le dan ustedes a aquellas personas que tienen su edad, que quieren emigrar a otro país, no precisamente Brasil? ¿Qué consejo le dan a aquellas personas que están con miedo en Venezuela, de repente de dejar su casa por la edad o de salir? ¿Qué consejo le dan ustedes a aquellas personas que tienen más o menos su edad? Para nosotros fue difícil porque nosotros dejamos casa, dejamos nietos, dejamos todo, es difícil. Pero esas cosas son, yo siempre he dicho que nosotros tenemos nuestras cosas temporales, ¿verdad? Tenemos nuestras casas y esas cosas, pero no hay nada que pueda comprar nada como la tranquilidad. El poder estar en un país tranquilo, que tú puedas tener tus servicios, que puedas ir a una parte y conseguir el alimento,
puedas hacer muchas cosas, muchas cosas. Entonces, amigos, ya es tiempo de que piensen y tener la voluntad de poder hacerlo. No tengan miedo, no tengan miedo. Hay dificultades, por supuesto que hay dificultades, pero es la voluntad que se le ponga ahí y que las ganas de querer hacer las cosas bien. ¿Y usted, mi amigo, qué le dice a esa persona Sí, que...? es cierto lo que dice mi esposa. Si vas a tomar la decisión, tómala ya. No guardes para más nada, para más tarde, lo que después se puede tornar más difícil. Nosotros decidimos irnos, vámonos. Decidimos y nos vinimos. Y nos vinimos un mes de diciembre y llegamos a Brasil el 24 de diciembre. Y con su aquí edad estamos. no se arrepiente de haber emigrado. No, también. Y que no tengan miedo que trabajo vas a conseguir. De verdad que esta familia Machado está llena de vida, de vida. Yo cumplí recién 37 años y ya me sentía vieja, pero aquí ya agarré más fuerza y me siento con ganas de echarle para adelante. Así que espero que le hayan gustado conocer a la familia Machado. Algo que también que me gusta mucho de ellos, que es esa fuerza que le da a ellos, que ellos tienen una motivación muy grande, que su hijo, para que lo conozcan rapidito, venga, póngase por aquí atrás. ¿Cómo es tu nombre? Jesús David, ¿Cuántos años tienes? 30 años. Y es un bebé, no, esto sí está lleno de juventud, amigo. Esta es la fuerza y el motor La fuerza de la juventud. de estos dos hombres ejemplares. Así que espero que les haya gustado el video, amigos. Y la vida es hoy. Y la vida es hoy y es joven. Besos. Recuerden suscribirse, compartan el video y denle a la manito. Chao.